¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una conversación más, a una charla más. Hoy nuevamente Nacho Montes de Oca, periodista argentino, especialista en política internacional. Y bueno, me imagino que también Argentina, o al menos bien informado de lo que pasa en Argentina. Vamos a aprovechar para hablar de todo. Obviamente que en este canal nos centramos generalmente en todo lo que pasa alrededor de Israel, pero también pasan más cosas en el mundo y la idea es conversar de todo un poco. ¿Te parece? Primero que nada, buenas tardes, Nacho, Buenas bienvenido, tardes. muchas gracias. ¿Te parece si empezamos un poquito por Argentina? Con lo que quieras. Perfecto. En las últimas horas ha sido, se puede decir, trending topic, lo que le pasó a Milei con un tuit que volvió millonarios a unos amigos no tan amigos. ¿Qué pasó? Lo que le pasó o lo que hizo. La Bueno, realidad es que, yo te pregunto, ¿qué pasó? a ver, lo que pasó es que Milei promocionó una estafa, una maniobra que estuvo diseñada desde el principio para hacer una estafa. Para los que no entienden del mundo cripto, la empresa salió sorpresivamente, se inscribió ese mismo día, no tenía un respaldo, ni siquiera no estaba apalancado con nada que le diera seriedad y pedía dinero para incentivar a las pymes. Lejos de eso, el 70% de los tenedores de esa moneda, que fue diseñada además para tomar la liquidez que iba logrando, acapararon la mayor parte de las tenencias de esa moneda, lo cual ya era raro porque si vos vas a crear una moneda para buscar inversiones, lo que haces es tratar de esparcirla a la mayor cantidad de tenedores para que no haya uno solo que maneje el mercado. Esta maniobra aparte fue creada a partir de ciertos contactos hechos hace meses con gente, con tal Lovelli, que es una persona que tiene una empresa de cursos de trading en la cual participó Milei, o sea que había un conocimiento muy cercano con ellos, y porque además Milei ya tiene un antecedente con otra estafa que fue con CoinX, otra moneda cripto, y la realidad es que más allá del análisis que uno pueda llegar a hacer de las partes, de los aspectos técnicos, sin el posteo de Milei desde el minuto cero del lanzamiento, esta estafa nunca hubiese funcionado. Dicho en otras palabras, si Milei no decía y daba un link para invertir dentro de su posteo, ese dinero, a ver, para que se entienda, en el minuto cero del lanzamiento de la moneda, alguien puso, por ejemplo, $1.000.000. Es decir, no se hace ese movimiento porque te entusiasmaste con el mensaje. Te va a llevar 1, 2 minutos, 3 minutos, no te lleva 0 segundos. Esto provocó una especie de euforia inversora y solamente esa persona que puso $1.000.000 se retiró habiendo quintuplicado esa inversión, solamente esa persona. Y por supuesto, al rato, cuando se dieron cuenta que había gente retirándose, que los grandes tenedores de esa moneda se retiraban, cayeron en cuenta que era una estafa y empezó la huida, ¿sí? Al iniciarse la huida, los que manejaban la mayor parte de las tenencias ya se habían fugado con ese dinero. Para ser también más sencillo, pusieron 1.000.000 por cada dólar que ponían, había alguien poniendo más y más y más hasta 5 veces ese valor. Se lo llevaron. Lo que le pasó a Milei es lo que él hizo y en vez de corregir su error, mantuvo durante 5 horas el posteo, aun cuando se sabía que era una estafa, y después ensayó una defensa objetivamente torpe respecto a lo que había pasado, diciendo que había sido lo habían engañado, lo cual nos conduce a dos y solamente dos escenarios. Un aspirante a ganar el Nobel no puede ser engañado
y debe tener alrededor asesores que le indiquen que aquello que no entiende es de tal o cual manera. Tiene que tener especialistas. Como ya había incurrido en este tipo de prácticas, uno debe suponer que también debería estar precavido. Y el segundo escenario consecuente es que sabía. Y si sabía, le caben las generales de la ley porque no es como él, también es una defensa bastante torpe decir que yo no lo promocioné, yo lo difundí, es lo mismo. No se puede separar a una persona de su cargo. Se es presidente las 24 horas. Si no, cualquier persona que comete un delito o cualquier acto de corrupción tendría como defensa bastante eficiente, si fuese esta la doctrina que se acepta, decir, no, es que en realidad el dinero que yo me robé lo hice fuera de mi horario de trabajo. A esa persona a la que abusé, no la hice hasta, lo hice después de las 18, fue a la noche, yo a esa hora no soy funcionario. Milei cometió una serie de errores que les pueden costar una Mucho. mucho, desde lo legal hasta su imagen, porque ahora, como dijimos, o incurrió en un delito o no es capaz de entender las complejidades del manejo de una criptomoneda, que yo lo entiendo y yo no soy tan capaz como Milei. Es decir, yo ni siquiera aspiro al Premio Nobel de Economía, no soy ni siquiera economista y Claro. entiendo cómo funciona una estafa. Tardé más o menos 20 minutos en entenderlo. Él no tuvo 20 minutos para interiorizarse como dice que debería haberlo hecho. Hoy Milei está atrapado en su propio personaje porque además, y con esto cierro mi comentario, si la capacidad para aprender tiene que ver con el reconocer errores, ¿sí? Esto es como esos robotitos que uno compra, estamos para hablar de una mentalidad básica, ¿sí? De transistores. Si el robot aprende o la aspiradora esa robotizada aprende que está la pared en tal lugar, no vuelve a golpear la pared porque aprendió. Si el presidente de la nación no tiene más capacidad de aprendizaje que una aspiradora, entonces estamos en problemas los argentinos porque no demostró haber aprendido del error y en lugar de eso acusó a los demás y no dijo, voy a ir a la justicia para ver quién me mintió. Y en Exacto. lugar de eso prefirió llamar a todos, como siempre, con una Sí, agresividad sí, sí, enorme. sí. En realidad es una agresividad hacia sí mismo porque esto es un auto boicot. En el momento que más había bajado la inflación y te mandas esta trastada, entonces evidentemente ya no salimos del capítulo político y entramos a la cuestión de la psicología particular de Milei para saber qué es lo que le está pasando que arruina todo en el mejor momento. Sí, es una lástima. Yo para poner otro ejemplo, yo podría entender que mañana Milei, y lo digo así con nombre y apellido porque estamos hablando de él, que es economista, o si quieren pónganle X al nombre, pero estamos hablando de un economista que de repente pasó por una automotora, vio un auto lustradito, divino, y dijo, pa, lo compro. A los 2 días, o al otro día, en este caso sería cuando sale en la esquina de la automotora, Ujú. se le funde. Y bueno, el tipo es economista, no es mecánico, se entusiasmó. Pero es un error que Milei no lo puede cometer, porque es un economista Sí, supuestamente de primera, no podés caer en no sé si, no, si este específicamente era un esquema Fonsi, a pero ver, yo soy escritor. Suponete que yo contrato a alguien, viene alguien y me trae un manuscrito y yo lo firmo con mi nombre, ¿sí? Que es más o menos el posteo, fue haber firmado, yo avalo esto. Y de pronto aparece Vaca con B larga. Yo puedo decir dos cosas. Uno, la persona a la que contraté cometió un error y voy a tomar las medidas del caso. La otra es decir, ¿quién fue el que me escribió Vaca con B larga de todos los opositores, malditos zurdos, LGTB y ta, 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 ta? En la primera estoy siendo sincero, sí, contraté a alguien porque no tenía tiempo, porque no tuve ganas, por lo que fuese, de escribirlo y contraté a otra persona, ¿sí? En ese caso me haría cargo del error mío y del ajeno, pero principalmente el mío, pues soy el que decide. Pero culpar a los demás o decir que yo caí en una trampa, yo no caí en ninguna trampa porque yo pedí. O sea, él es un adulto responsable, es un sí, adulto. sí, reaccionó con un berrinche, porque es un Exactamente. berrinche. Y ese es un problema para el país, porque no es que está a cargo de una fiambrería o de un Uber.
Él maneja el país. Entonces, cuando yo soy inversor, digo, si las reglas de juego las va a dictar la autoridad máxima que no tiene ninguna capacidad de autocrítica, por lo tanto de corregir errores, siendo que mi inversión depende de un buen manejo, de un buen administrador, si ese administrador no tiene capacidad de aprendizaje, entonces mi inversión no va a estar segura. Y el problema está que el país necesita, por ejemplo, inversores. Y es ahí donde se vuelve un problema práctico y de todos. No fue que lo hizo en su cuenta personal a título personal. Él es el presidente de la nación y por lo tanto tiene responsabilidades. Y así como puede, por ejemplo, viajar a Estados Unidos en un avión que pagamos todos y tener esos privilegios, junto con el privilegio, también vienen las responsabilidades. Y las responsabilidades tienen que ver con las consecuencias. Tiene que disfrutar tanto el viaje como hacerse cargo de las consecuencias de sus equívocos. Una cosa viene con la otra. Esto es como salir de la adolescencia, cuando uno aprende que con los derechos vienen también las responsabilidades. Quizás es un muy buen momento para que el presidente abandone la adolescencia política y empiece a demostrarse como lo que es un ser humano y no una especie de semidios que nunca se equivoca y que está rodeada por una corte galáctica de personas que, además de adularlo, no hacen nada malo. Tiene que aparecer un responsable que es el presidente y quienes lo acompañaron en esta estafa y establecerse el grado de responsabilidades. Si hubo dolo o hubo ineptitud, pero en cualquier caso hubo dolo o hubo ineptitud, una de las dos. Claro. Esto no fue magia. La magia no existe. La magia es como explicamos las cosas para las cuales no tenemos una Para lo que no explicación entendemos. racional. Exacto. Si no hay respuesta, es magia. Muy Ujú. bien. Eh, una lástima, justo un día que hablamos de Argentina, tener que hablar mal de Milei, pero Es porque que no es también es hablar una mal, es ser realistas. sí, sí, Esa sí, es, no es perdón, esa es otra es así, cosa. En tiempos tenés razón, tenés de razón. culto a la personalidad, todo aquello que no sea hablar bien es hablar mal. Y en realidad, Claro, no hay claro, peor favor para un político que uno admira que hacerle upa para que esquivar los problemas. Precisamente, y asociado con lo que hablábamos antes, uno no está hablando mal. Si uno está diciendo tiene que hacerse responsable, justamente le está exacto. facilitando un crecimiento intelectual y personal. Yo no estoy a favor de sacar a los presidentes. He ejercido la oposición con Cristina Kirchner y o con Alberto Fernández y siempre he creído que tienen que terminar sus periodos presidenciales, ¿sí? Correcto. Porque es Ujú. mejor para la institucionalidad. Lo mismo pasa Sí, con Milei. Nadie habla mal de él, habla de lo que es. Y precisamente en tiempos de culto al exacto. líder, hablar de lo que es ser crítico, lo cual me suena bastante raro en un país que pretende mejorar sus instituciones, ¿no? Sí, así es tal cual. En para que no sean todas pálidas, ¿en cuánto está la inflación en Argentina en este momento? En el 2,2%, y acá también hay que hacer un capítulo aparte, la inflación oficial está en un 2,2, y esto forma parte también del pensamiento crítico, pero al menos los que tenemos una vida común y corriente sabemos que ese 2,2 no es necesariamente el que refleja la inflación real. Al frente del INDEC, que es el Instituto Oficial de Estadísticas, está Marco Lavagna. Marco Lavagna es el mismo que tiraba índices de inflación en el gobierno de Massa, porque es, eh, es del gobierno anterior, cuando Alberto Fernández era presidente y Massa era Sí, el poder. y más era ministro de Economía. Claro, es el mismo personaje, entonces también se asocia con lo anterior. Uno está diciendo, no hay una inflación del 2,2. Seguramente la bajó y aplaudo mucho que la haya bajado, pero no es del 2,2. De eso estoy absolutamente seguro porque lo veo en los precios, porque el mismo pan que uno compraba a 10, hoy, el que compraba 10 en enero, hoy está a 15. Entonces, no hay forma de que la sumatoria de precios aumentados más los servicios que han aumentado oficialmente, pues autorizaron las subas, hayan dado el 2,2. Pero bueno, Argentina está viviendo un momento de mucha infantilidad política y también víctima de la política de redes. Quizás se busca mucho más el efecto en las redes que el cambio en la realidad. Y es algo que creo que falta tiempo para poder estudiarlo, pero vivimos en una enorme ilusión de país y nada es lo que parece. Sí, desde adentro desde las entrañas de la bestia, las cosas no se sienten tan bien como se describen desde afuera. Sí,
Sí, a mí me pasa lo mismo acá y me pasó con acá, siempre remarco en Uruguay, desde la vuelta de la democracia en el 85 a la fecha, han gobernado todos los partidos políticos. Bueno, hay partidos políticos chicos que evidentemente no, pero han formado parte Ujú. de los gobiernos. Y siempre que veo la inflación, digo, caramba, cuando voy a comprar comida, no comida pronta, cuando voy a comprar el tomate, el zapallito, el Ujú. aceite, el arroz, la inflación para mí es otra, pero bueno, vaya uno a Es que saber, eso de tiene que repente ver con los el cero principio. kilómetros te tiran la inflación para abajo, Claro, no sé. es sí, en la medición de la canasta básica de Argentina se hacen alguna vez escribí sobre eso, se hacen algunos trucos. En una época, por ejemplo, ponían el champagne o el precio de mariscos consume el 0,02% de la población. Y claro, se elegían ciertas cosas cuyo valor no subía o se hacían mediciones sobre la base de, por ejemplo, consultas telefónicas. Entonces llamaban a una cadena de supermercados y le decían, ¿cuánto ha subido la carne? Y la verdad que ha subido un 1%, pero claro, ellos sabían que llamaban el día que había promoción. Entonces ese día había promoción del 15% de descuento y claro, estos Fantástico. son trucos que son viejos. La verdad es que la inflación bajó, eso es real. Ahora, que no es un 2,2%, mm, sí, me juego todo lo que tengo a que no es el 2,2% porque lo veo. Es como que me digan, el clima, no hay cambio climático, ¿eh? El cambio climático no existe. Pero la verdad es que los inviernos son más crudos, los veranos son más cálidos, hay una sucesión más frecuente de sequías, entonces no hay cambio climático, pero el clima cambió, con lo cual no intenten volverme loco porque la realidad es la realidad y la realidad informada es otra cosa. Sí, que lo del cambio climático es para Ujú. otro video, pero hay muchos temas en los cuales pasa que los interlocutores o quienes se ponen el tema al hombro o aquellos que tienen el tema sobre el hombro porque alguien se los puso, por ejemplo, en el tema del cambio climático, esta chica, Greta Thunberg. Greta, Thunberg, ahí sí. está, es una persona que para mi gusto ha perdido mucha credibilidad, nunca tuvo credibilidad desde el principio porque nunca supe quién la financiaba. Porque ese es el Porque, otro extremo. Una y cosa es decir, no hay cambio climático y la otra cosa es, y ella dijo, para el año 2020 estamos todos muertos, 2022 estábamos todos muertos porque el mundo se iba a acabar. ahí Entonces, está, o sea, otra vivimos extremista. vivimos en los extremos que tiene que ver justamente con esa vida de redes en donde lo importante es resaltar y no ser veraz, porque lo veraz no vende, porque si yo digo, es el viejo dicho, ¿no? La noticia no está cuando el perro no muerde a nadie, sino cuando muerde, y más noticia es si una persona muerde a un perro. Exacto. Entonces estos extremos hacen que la realidad que a veces no sé si es más aburrida, para mí es mucho más apasionante la realidad y su profundidad, pero bueno, hay que ir a buscar la superficie de las cosas, la superficie más brillante de las cosas, pero nunca escarbar mucho, demasiado, porque justamente escarbar le quita el brillo y en el acceder al fondo de las cosas uno pierde lo más vistoso a priori. Pero siempre a mí me parece que cuando uno conoce qué es lo que hay detrás de ese brillo es mucho más interesante, pero alguna gente prefiere no arriesgarse y cada vez más. Entonces vivimos en este mundo de brillos, de luces que nos deslumbran, pero no, eso nos impide ver un poco mejor. Insisto, el mundo real es mucho más apasionante. Digo, el paisaje es mucho más apasionante no sé, en cualquier lugar hay mucho más para aprender que si uno se saca una selfie con una modelo despampanante. La modelo pasa, el paisaje queda y es mucho más profundo y mucho más interesante. Aunque, bueno, la modelo puede ser una linda opción, pero de momento, para el resto no. Tengo una foto con Silvia Pérez en el Muro de los Lamentos hace 30 y pico de años atrás, 35 años atrás. Eh, una buena foto. Vamos, si te parece, nos vamos para Europa, Dale. Ucrania, Rusia, Trump. Rusia acaba, a ver, muchos dicen que Trump acaba de entregar a Ucrania con su plan de paz diseñado a medida de Putin. Difiero.
Trump acaba de entregar a Estados Unidos y no a Ucrania. Tan así. Al querer obligar a Ucrania a aceptar un plan que no es de paz, es una tregua. La paz se va a lograr cuando Ucrania recupere sus territorios y expulse a Rusia. Esa es la única paz posible. Una tregua es simplemente una pausa en los combates. Y Trump le está pidiendo de todo a Ucrania. Le está pidiendo las tierras raras por $500 millones. Le está pidiendo que haga elecciones. ¿Cómo va a hacer elecciones si la Constitución y la ley marcial se lo impiden? Eso lo votó la Rada, o sea, no, es desconocer la ley. Le está pidiendo que acepte la apropiación rusa de los territorios. ¿Y qué le pide a Rusia? ¿Qué le pide a Rusia? ¿Le pide que se retire? ¿Le pide que No, deje de bombardear? No le pide nada. no. Entonces esto no es una negociación. Al no haber invitado a Ucrania a la mesa de diálogo, entonces es una negociación bilateral entre Putin, que le impone, y Trump, que acepta. Por eso Zelensky le dijo, no me interesa, no voy a aceptar nada de lo que negocies, y Europa secunda a Ucrania, porque dijeron, este es un problema europeo. Precisamente vos estás diciendo que no querés poner dinero porque es un problema europeo, entonces si no me invitas a la mesa de negociaciones, es contradictorio. El plan de Trump está muerto. Muerto, nació deforme y nació muerto, porque no se puede aplicar, porque no tiene forma de obligar a Ucrania a aceptarlo. Inclusive si dejara de mandarle armamentos, a hacer público un hilo, ni siquiera es el mayor donante de armamentos. El mayor donante de armamentos es Europa y el resto del mundo. Entonces, lo que está sucediendo con Ucrania es que Trump está haciendo un suicidio estratégico y, de nuevo, como hablábamos antes, todo tiene que ver con todo. En esta política del brillo está queriendo ocupar las primeras planas con iniciativas absolutamente torpes. Hago revista rápida. Lo de Ucrania es una torpeza. Ucrania no lo va a aceptar. Lo de Dinamarca pidiéndole a Groenlandia, otra torpeza. No lo va a lograr. A Panamá le pidió el canal. No lo logró. A México le pidió que... No, 25% de aranceles. México le dijo también 25, listo, se suspende. Con México pasó lo mismo. ¿Cuántas cosas pidió Trump que no se cumplen? Entonces, lo que está haciendo es un suicidio estratégico y un suicidio de su personalidad. Y te doy el pie para otra cosa. Decir que vas a deportar a 2 millones de gazatíes para construir un resort de lujo. En ningún momento fue viable. No podés mover 2 millones de personas. Israel, con todo su poderío, no puede sacar a Hamas. Imagínate sacar a 2 millones de personas que están armadas hasta los dientes en su mayoría. Y esa es la inutilidad de la política exterior de Trump. Promete, 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 amenaza, 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 pero en términos prácticos no ha logrado ni siquiera el 10% de los objetivos que se propuso. Con Venezuela, voy a terminar con esa dictadura, reconozco al Mundo González. ¿Qué terminó logrando? Que le acepten los deportados, que le devuelvan 6 rehenes, que precisamente Maduro los tomó para negociar, y nada más. El petróleo, no, vamos a dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Se renovó el contrato de Chevron. Es la inutilidad, pero, en términos prácticos, pero el brillo permanente. Es un personaje de medios, Trump. Y no, lamentablemente está al frente del país más poderoso del mundo. No hay que tomarse demasiado en serio lo que propone Trump, porque cada vez le hace menos caso. Panamá, que no tiene ejército, desafió a Trump y logró quedarse con el canal. De ahí para adelante, imagínate el resto. Ahora, Panamá tenía contratos con China que no los va a renovar en los mismos términos. Lo va a Sí, tener. pero eso no era el objetivo. A ver, Porque es la, hay quienes dicen que una cosa es lo que dice Trump, otra cosa es lo que dicen los medios de Trump y otra cosa es lo que termina siendo Trump. me hace acordar cuando había un jugador de San Lorenzo que estaba excedido de peso, creo que era Ortigosa, no soy de San Lorenzo, pero me acuerdo que viste que los programas de fútbol a veces abundan en cosas y que decían, el objetivo de él no es meter goles, el objetivo de él es mostrarse y mantenerse vigente. No, vos sos jugador, tenés que meter goles. Vos
te medís de acuerdo a los goles que metés o los que salvás o la performance de tu equipo. Panamá, ¿cuál era el objetivo de Trump? Él dijo claramente, quiero retomar el control del canal. Segundo objetivo, le están cobrando mucho a nuestros buques. Dos objetivos concretos y plausibles. Y después dijo, China tomó el control del canal de Panamá y a nosotros nos corresponde porque en ese canal murieron 35.000 norteamericanos en la construcción. Primero, no pudo demostrar que China tenía el control, luego tiene la autoridad del control del canal, que es una institución que además está monitoreada por Estados Unidos. En segundo lugar, la presencia china se demostró al final que eran dos terminales en dos puertos de los 15 que existen en la entrada y salida del canal. O sea, no había ningún control chino. La única inversión china que había era un puente que lo atraviesa y un proyecto de un tren. El proyecto por 4.160 millones del tren no se suspendió, le dieron un contrato a una empresa, AECOM, se llama, estadounidense, para que haga el rediseño del proyecto por 2,2 millones de dólares. Los 4.160 millones de chinas siguen ahí, lo va a pagar. Sí se salió de la ruta de la seda y sí hizo una auditoría que estaba prevista antes de que estallara todo este escándalo sobre las empresas que manejan estas dos terminales. Más que eso no logró, sí, se fue de la ruta de la seda, lo cual sí puede exhibirlo como logro, pero frente al control del canal de Panamá no lo tuvo. ¿Por qué? Porque se cayó la falacia. En segundo lugar, Marco Rubio se reunió con el presidente Mulino de Panamá y salió a decir que habían logrado una rebaja para los buques del Estado panameño, del Estado norteamericano, lo cual era mentira, porque no hubo una rebaja. Es más, siguen pagando lo mismo. El 46% del tráfico de buques en el canal de Panamá estadounidenses pagan la misma tarifa. Y ese era el objetivo de Trump también. No lo logró. 2 no logrados. Y encima, este es el problema y por eso decía lo de la cantidad de muertos en la fabricación. Otra de las características de Trump es que se basa en fantasías, en mentiras, ¿sí? En muchas mentiras. Por eso es que se le caen las iniciativas. En el canal de Panamá trabajaron 56.000 trabajadores. Estos son los datos históricos de los historiadores, no lo digo yo, están en la historia del canal de Panamá. En realidad hubo 4.600 muertos. En realidad, de esos 56.000 trabajadores, solamente 10.000 eran norteamericanos. ¿Cómo hicieron para morirse 35.000 norteamericanos si solamente hubo 4.600 muertos y 10.000 trabajadores norteamericanos? ¿Qué hicieron? ¿Se murieron 3 veces y media cada uno? Al montarse sobre falacias argumentales, las negociaciones que son después, que lleva adelante, caen por su propio peso. Y eso puedo llevarlo también a otros casos, por ejemplo, que Canadá es una fuente de ingreso de fentanilo. No, México tiene 260 veces, no, perdón, 2.600 veces más ingresos, más capturas de fentanilo que los 16 kilos que entraron por Canadá. Entonces Canadá no es un problema no es parte del problema de fentanilo. Esos 16 kilos incautados en Canadá en el año 2024 son 60 veces inferiores a los que se incautaron en Estados Unidos, porque no todo viene por Canadá y México, también viene por el comercio internacional de Estados Unidos desde China, India y Turquía. Y puedo desmontar muchas de las cosas que dice Trump. El problema está en que si yo, que soy un cualquiera, las desmonta, el resto de los presidentes que tienen equipos súper capaces, saben cuando están frente a una falacia y a su vez saben que el montaje que hace Trump no se sostiene. Y es un problema de Trump, que es fantasioso, es muy, insisto, es brillo, es chispitas que salen en el aire, pero no tiene la fuerza del argumento. A ver, si yo digo, Uruguay está dragando el río de la Plata y está provocando un daño, lo tengo que demostrar. El caso de Botnia, ¿te acordás de Botnia? Sí, que no, claro. ¿Cómo Néstor Kirchner diciendo, están contaminando con amoníaco del tratamiento? ¿Qué pasa? Fueron a La Haya, vieron una persona, un inspector, investigó, y nada de lo que decía Néstor Kirchner era cierto. Ahí está la importancia de la verdad cuando negocias. Si no, se te cae. Corolario,
Uruguay va por la tercera pastera y Argentina se quedó sin nada. En eso te explico cómo funciona Trump. Efectividad bajísima. Vamos a la Franja de Gaza. Gaza. La promesa de Trump. A mí siempre cuento lo mismo en los videos, pero te lo tengo que contar a vos porque no ves mis videos, o si ves alguno, no sé. Cuando yo escuché la idea de Trump, dije, ¿qué está diciendo este idiota? Fue lo primero, fue la reacción. Después viene la parte de entrar a razonarlo y tratar de entender qué es lo que pasa. Y un amigo que vive a minutos de la Franja de Gaza, o sea, en la ciudad cerquita de Ashkelon vive, menos de 30 kilómetros de la Franja de Gaza, me decía, y que siempre ha sido un activista por la paz, fundador de un movimiento por la paz en el cual participaban israelíes y trabajadores árabes que venían a Israel o que vivían en Israel. Me dijo lo siguiente, mira, ¿sabes una cosa, Gustavo? Yo, en vez de tener a terroristas que me quieran matar a mí y a mi familia, prefiero un resort al lado. Y evidentemente no es un resort lo que va a haber, pero lo que él me dijo me hizo pensar en que realmente, si estamos buscando la paz y hay un lado que solamente piensa en matar al otro, ¿Un lado? y el lado israelí si hubiera querido matar a 2 millones de gazatíes en los No, últimos no, no, 15 meses, no, lo no, la hubiera pregunta hecho. es retórica. No, no, ahora te voy a explicar algo que es. Sí. Pero termina, porque por eso te digo, un lado, yo creo que no hay un En- lado. Entonces, la idea de Trump, sí, suena muy loca, pero yo escuché a muy poca gente a la cual se le erizaran los pelos cuando veíamos manifestaciones en Buenos Aires, en Montevideo, en París, en Nueva York, en Miami, de gente con banderas palestinas diciendo viva Palestina libre del río hasta el mar, que significa matemos a todos los judíos, expulsémoslos, que mueran ahogados o como sea. Entonces, ¿por qué por una cosa no nos sorprendemos y por la otra nos horrorizamos? Yo creo que el peor error es querer comerse al caníbal para acabar con el canibalismo, porque Ujú. del río hasta el mar implica una deportación y no puedes contestar con una deportación. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque es impracticable. Porque desde el derecho, esa zona estaba habitada por israelíes y palestinos. Llamámosle filisteos o lo que quieras. Acá no se trata de Sí, sí, sí. justificar a posteriori, sino de ir a las bases. ¿Sí? Antropológicamente existen los dos pueblos y se están peleando hace siglos. Pero vamos a lo práctico. ¿Dónde moves 2 millones de personas? Egipto y Jordania. Egipto te dijo, para mí es la guerra. Jordania dijo también lo mismo, para mí es la guerra. Yo no los quiero. Ahora viene el otro problema. ¿El problema son los palestinos? Y te lo respondo con una pregunta. ¿Cuántos palestinos viven en Israel? 1.6 millones. Sí, te iba a decir casi 2. Casi 2. Entre 1 millón y 2 millones. Entre un Entonces, millón y medio y 2 millones. el Ahí. problema no son los palestinos, el problema es el terrorismo y la ideología del terror. Y no se le puede contestar de la misma manera. Creo que tiene que haber alguna otra solución. Y hay otro problema adicional. Primero que no podemos mover esos 2 millones porque no tenés dónde ponerlos. Y no los puedes tirar en el medio del desierto del Negev porque sería un genocidio. Ahí sí sería un genocidio. Sería matarlos. Tercero, porque es muy caro. Si los países árabes dijeron, tenemos 88.000 millones para reconstruir Gaza, ¿cuánto te sale mover? Pensá lo que es crear una estructura urbana de sanidad, crear fábricas, crear medios de sustento, porque si no los vas a tener que pagar como lo de Gaza, te van a terminar construyendo los mismos túneles, ¿sí? Para 2 millones de personas, ¿sí? Estamos hablando del orden de los 200.000 millones de dólares contra 88. Hay otro problema conceptual que es muy severo y es que es la mirada, si se quiere, cortoplacista. Yo soy partidario de erradicar a Hamás. Y lo sabes, vos me conocés. Sí, 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 Es más, estamos. sabés que he defendido a Israel contra las falacias de los pro-palestinos cuando, desde el cohete en el hospital, cuando nadie se animaba, yo estaba ahí. Ahora bien, hay un problema. Si el problema es que no querés vivir al lado de los palestinos, es un problema
eterno. ¿Por qué? Suponete que lo haces en Gaza. Tenés palestinos viviendo en la frontera con el Líbano y tenés palestinos viviendo en la frontera con Siria, con lo cual vas a tener que empujarlos. Tenés derecho entonces a luego avanzar sobre la zona palestina de Siria y el Líbano. ¿Cuál es el problema? Los vas a empujar un poco más allá y después vas a tener que ir de vuelta a buscarlos y después de vuelta y de vuelta y los vas a empezar a empujar hasta llegar hasta San Petersburgo. Siempre te vas a quedar al lado y lo llevas a Egipto. ¿Y qué vas a tomar después el Negev porque te van a atacar desde ahí? ¿Acaso cuando la OLP se fue de Jordania al Líbano no terminó atacando desde el mismo, con la misma ferocidad desde Jordania y desde el Líbano? ¿Y qué vas a hacer con los 2.8 millones de palestinos que están en Jordania? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vaciar después Cisjordania? ¿Dónde vas a matar, a mandar a 5 millones en total? Pues tenés 2 millones de Gaza y 3 millones de Cisjordania. ¿Dónde los vas a mandar? ¿Los vas a empujar a Jordania y después vas a invadir Jordania porque te quedan al lado y nunca vas a querer parar hasta que no te queden al lado? ¿Dónde vas a parar? ¿En San Petersburgo? Después ¿dónde vas a terminar? ¿En Nueva Delhi? No tiene sentido esa cosa de la vecindad es un problema. Pero el problema no está solamente en la vecindad, está en que la alternativa del desplazamiento forzoso de 2 millones de personas no tiene fin en sí mismo, no tiene fin. No tiene fin en el sentido de la utilidad y no tiene fin en el tiempo. Defendiendo a Israel, justamente lo que yo estoy tratando de hacer es que el problema está en el terrorismo, no en los palestinos. Por eso te decía. En eso comparto totalmente. Entonces, El ¿por qué? tema es, el Esos 2 tema millones de es, palestinos, vos estás conviviendo con ellos. Entonces, el problema no sí, es el palestino, sino el adoctrinamiento en el terror. de esos 2 millones, ¿cuántos simpatizan con Hamas? No sabemos. No lo sabemos. Pero Tenemos que no, imaginarlo. es que suponete que ponele que sea un 1%, son 20.000 personas. Un 1% son 20.000 personas. El Estado de Israel, que es capaz de hacer la operación Viper, que sabés que entre el Shin Bet y el Mossad son, para mí, lo más eficiente que hay en el mundo, nunca te detectó 20.000 terroristas dentro de Israel. Ponele que sea el 0,01% y tendrás 2.200, pero no 2 millones. Y eso es lo que yo digo, es el plan de Trump parte, como te decía lo del Canal de Panamá, de una fantasía, porque además es la poca medición del tiempo. Lo que está proponiendo Trump va contra el derecho, ¿sí? Va contra las leyes, no solamente las leyes orgánicas, las leyes escritas, sino también con las leyes del sentido común. En 4 años se va Trump. ¿Quién va a invertir en una iniciativa que el día de mañana la tenés volando en pedazos porque van muriendo los palestinos? Porque jamás se te instaló abajo del hotel o entre los camareros. Y porque van a tener un montón de apoyo, porque desplazar 2 millones de personas va a generar unas simpatías, el movimiento palestino, que se traducen en dinero, que se traducen en organización, que se traducen en apoyo. Entonces son tantas las contras que tiene, además de ser ilusorio, son tantas las contras, hay que concentrarse en las consecuencias. Vos te decía, no terminas nunca, no se puede hacer, no sé dónde tenerlos, pero eso es Trump. Trump ocupa la centralidad de la escena diciéndote, vamos a hacer una ribera en Maro Gaza. Y te tienen hablando de eso. Yo el primer día que lo escuché dije, no tiene sentido, no, 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 no. Es como discutir, no sé, la sexualidad del sapo, qué sé yo. Hablemos de algo más interesante. Me parece mucho más interesante hablar de por qué no se puede derrotar a Hamas. ¿Por qué no se lo puede derrotar? ¿Por qué se sigue negociando con Hamas y no se lo erradicó? ¿Por qué todavía hay cautivos? Bueno, ¿Qué vamos a hacer? eso pasa por el hecho de que estos rehenes que tiene hoy en día Hamas son responsabilidad del Estado de Israel. Porque no es que los secuestraron en Groenlandia, Ujú, en un avión. No, no, los secuestraron dentro claro. de Ujú, territorio israelí. Por lo tanto, el responsable de su seguridad
falló y el responsable es el gobierno, el Estado, el gobierno de Israel. Por Bueno, eso es ahí, que hay que negociar con pero te das Hamas. cuenta qué tan interesante es hablar entonces, en vez de las locuras inmobiliarias, ¿no? Del Pato Donald, es qué va a pasar, y esto me pregunto yo, recién hablamos antes de empezar, si la madre y los dos nenes de la familia vivas no sobrevivieron y fueron asesinados por Hamas, más allá de lo que suceda con Gaza, ¿qué va a pasar con Netanyahu? Más allá más allá de Gaza, que seguramente la represalia va a ser tremenda. Pero ¿cómo va a quedar cómo va a quedar Netanyahu con su opción primera por una acción militar en lugar de una negociación? A mí me preocupa mucho porque de la estabilidad del gobierno de Israel depende también el destino de Israel, el destino inmediato. Entonces ahí Ujú. tenemos un problema. Yo no tengo solución más allá de plantear el problema. Es un enorme interrogante. ¿Podrá, digamos, puede sobrevivir el gobierno de Netanyahu a la evidencia de que la mayor parte de los rehenes en manos de estos hijos de puta, perdón, que eso sí con una mala palabra, pero en manos de estos hijos de puta vale, eh, hayan muerto y no hayan sido prioridad de rescate? A eso me refiero. Sí. Una cosa es analizar lo que pasó con el diario del lunes. Ujú, Eh, no te estoy diciendo que hagas eso ujú, ni nada por el estilo. Simplemente viajo al pasado a ver qué era lo que yo pensaba el 7 de octubre, o el 8 de octubre, o el 9 de octubre. Y yo estaba convencido que tenía que haber una respuesta militar muy similar a la que hubo, o como la que hubo, que yo no soy especialista en guerra y quienes preparan esto algo sabrán, porque era fundamental cerrar el corredor Filadelfia, o sea, la frontera con Egipto, porque ujú. evidentemente todo el material bélico, el 100% del material bélico que tenía Hamas en sus manos entraba por Egipto, Y no había entraba que por otro meterse en lado. el terreno porque había que entrar al hormiguero que está en el subsuelo de Gaza. Eso era inevitable, coincido con vos. Y había que ganar posiciones estratégicas militares para luego sentarte en una mesa a negociar con algo en la mano, porque si Ujú. no, te sentabas a negociar. En realidad es tan difícil, descubrí América, es muy difícil negociar con terroristas cuando los terroristas no valoran la vida y no les importa, el- no le importan sus muertos, menos le van a importar los muertos ajenos. Es más, yo te diría más. Yo creo que precisamente esto que te estoy planteando es parte del programa terrorista, que la muerte de algunos de la mayor parte de los rehenes forma parte del plan de Irán. El poder culpar a Israel por la suerte de los rehenes. Yo creo que es parte de su estrategia. Y lamentablemente eso, y acá sí lo tengo que señalar con absoluto convencimiento, yo creo, y me dejé llevar también por la misma ira, que la ira no fue una buena consejera, aunque en las mismas circunstancias creo que 1.000.000 de veces repetiría la ira. Y es una enorme paradoja, porque como vos decís, con el diario del lunes es fácil, pero siendo honesto, la represalia era inevitable. El problema está en que la represalia era el plan de Hamas y de Irán. Es horrible decirlo, pero uno se siente desde la honestidad en una trampa en la que no podía dejar de caer. Es como uno de esos problemas matemáticos que llevan siglos sin solución. Ujú. Sí. Ahora bien, ¿cómo se logró la mayor parte de la liberación de los rehenes? Y ese es el otro problema Negociando, de la paradoja. Porque negociando. es una paradoja, porque ni siquiera es una ecuación, es una paradoja. Es una cinta de Moebius, siempre volvés al mismo punto. Sí, la mayor parte de los rehenes fueron liberados por la negociación. Ahora bien, la negociación siempre facilitó la reconstitución de Hamas y su sostenimiento en el tiempo, con lo cual eso abre la puerta para que en el futuro haya más rehenes. Entonces no tiene solución, porque vos hoy liberás los que
a unos, pero en el futuro van a haber otros, porque en tanto exista Hamas, van a haber más rehenes en el futuro, porque les funcionó. Entonces vos decís, ¿cuál es la solución? O sea, las paradojas se resuelven rompiendo la paradoja, a veces, o admitiendo que no tiene solución. A veces la solución de la paradoja es la admisión de que uno se tiene que rendir ante la paradoja y que no tiene solución, entonces no perder más el tiempo porque no tiene solución. Y eso me parece que es un poco lo que le está pasando a Israel y a los que deseamos la liberación de todos los rehenes, no solamente de los rehenes, sino también la salida de todo el terrorismo de Gaza. Porque más allá del enojo, uno dice, la verdad que yo como solución preferiría que esos 2 millones de Gaza vivan como los 2 millones en Israel, ¿o no? Digo, Claro. es como la salida, es la más lógica. Ojalá no hubiese violencia, porque el factor central de todo esto no es Israel, no es Palestina, es la violencia. Y es el factor común en el tiempo y en el territorio. Ese es el factor disruptivo, porque tenemos palestinos, tenemos israelíes, tenemos cristianos, tenemos ateos, agnósticos, nos hay de todo. Pero el problema en común es la violencia. Por lo menos yo lo intento analizarlo desde ese punto de vista, más allá de mis preferencias, que no las oculto ni me interesa ocultarlas. Bien. Yo, de momento, hoy, que es 18 de febrero, ¿no? Hoy, 18 de febrero, estoy del lado de la solución que propone Trump, pero por una razón, porque del otro lado está del río hasta el mar. Ujú. Entonces, mientras exista esa posición, y bueno, voy a mantener esta otra, porque es... Pues, Es ¿sabes qué pasa? Está muy bien, pero es que eso es lo que No, 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 eso es lo que mantiene a Occidente, es que podamos sentarnos y vos me digas: "No estoy de acuerdo", y yo no te vaya a meter un claro. martillazo. Esa es la mejor, es el comienzo de la solución. La idea de charlar contigo, Nacho, es justamente intercambiar ideas, no ponernos Sí, necesariamente de acuerdo. Estamos de acuerdo en muchísimos temas, sería aburridísimo estar de ujú, acuerdo en todos. sí, Eh, obvio, pero sí. yo lo que veo es que en el caso de Irán, por ejemplo, el líder religioso de Irán, el presidente de Irán, el número uno de la Guardia Revolucionaria y el número uno del ejército de Irán juran que van a borrar del mapa a Israel. Ujú, Y sí. silencio. Silencio Ahí o ahí hubo otro esperen, error. Mm, esperen que los ataquen para defenderse, es una cosa que siempre le piden a Israel. Entonces, ahí hubo otro a error. Israel o al Ujú. judío prácticamente lo obligan a que le pongan un revólver en la frente, que lo disparen y después que se defienda, Hay otro error que no fue ocuparse de Irán en la medida el que primer día. era, o sea, tendría que haber habido un ataque preventivo sobre todos los sitios de la Guardia Revolucionaria iraní, sobre las fábricas, sobre todo. ¿Por qué? Porque esa era la cabeza de la hidra. Y además, te digo, si vos, y acá esas son las cosas que a mí me desvelan que la gente no entienda cómo todos los conflictos están relacionados. Israel tendría que haberse puesto desde el primer momento del lado de Ucrania. Y no, ahí Netanyahu cometió un error garrafal. Porque Cuando empezó la guerra no estaba Netanyahu en el poder, creo que estaba Bennett, sí, está bien. Pero, Bennett, sí. digamos, si vos sabés que Rusia es el principal aliado de Irán y China su principal sostén económico, si estás viendo que Irán le está mandando misiles y municiones a Rusia, si sabés que Rusia le está proveyendo de tecnología, o sea, la mejora de sus misiles balísticos y antiaéreos tienen que ver con el pago en tecnología de Rusia. Tendrías que haber ayudado a Ucrania más efectivamente. Simplemente hago memoria. En el primer mes de guerra, Israel mandó 2 Ujú, hospitales, sí, de campo ujú, y mandó chalecos de bala. sí, Chaleco de bala, chaleco antibala. sí. Y Que después, dicho sea de paso, cuando comenzó este conflicto el 7 de octubre,
Israel tuvo que pedirle a Estados Unidos chalecos antibala porque no tenía chaleco suficiente para los Ujú. soldados, pero sí, estoy de acuerdo contigo que Israel debió de tomar medidas, Y lo pedí en su momento, es por eso más, lo digo ahora no con el diario del lunes, sino sí, porque lo dije en su momento. y tendría que haber usado su ascendente sobre Trump para decirle: "Si vos querés ayudar a Israel, como decís, ayuda a Ucrania, porque el día que se quede Rusia sin la guerra de Ucrania, toda esa energía y todos esos recursos van a volver a Irán, e Irán se va a hacer más fuerte". Es ahí donde yo entiendo que hubo otro error, porque además sabemos que Hamas y Hezbollah tienen armamento provisto por Rusia, ¿sí? No solamente armamento, sino también inteligencia. Eso también es Sí, un la hecho. inteligencia creo que es lo que más vale en estos Sí. momentos. Entonces, creo que estos alineamientos, a mí lo que me preocupa para hacerte más, para empaquetar todo lo que te estoy diciendo, que parece como muy caótico, yo creo que la especulación política es uno de los grandes males y los que más ayudan a la falta de soluciones, que es cuando vos decís, hay un incendio, ¿qué hay que hacer? Hay que apagarlo. La especulación política que dice, tiene un seguro de la casa, dejemos que se queme. Pero adentro hay gente. ¿Sabes qué pasa? Es opositor. No sé, estoy tirando un ejemplo, ¿no? Esa es la especulación política. No, no, llamar a los bomberos, dales 10 minutos. Dale 10 minutos porque yo quiero mandar a un amigo que es periodista la exclusiva. Eso es la especulación política. ¿Sí? Se hace como más complicado todo. En realidad todo es sencillo. Lo que es, ¿viste? Los políticos para cada solución tienen un problema. Eso siempre funcionó así. Y creo que justamente el precio que está pagando es muy alto. Y cierro con esto. Me preocupa mucho que la gente no entienda que los terroristas no son estúpidos, que Irán es un gran jugador de ajedrez. No hay que desmerecerlo. Ellos pueden perder la batalla militar, pero la batalla política que plantearon es convertir a Israel en culpable de todo. Y me preocupa, aunque estemos en desacuerdo, que justamente parte de la victimización de Hamas esté incluida en este plan de Trump, que no va a ser otra cosa que victimizarlos aún más y esparcir esa victimización, porque primero tenés que sacar el tumor canceroso que es el terrorismo para después hacer el trasplante de los gajos, si querés, o de las plantitas. Primero sacar los pulgones, porque si no vas a llevar esos pulgones a otros invernaderos y se van a infestar más plantas y al final vas a tener la peste, no solamente al lado, sino en todos lados. Esa es mi postura. Por eso te decía el todo, ¿no? Hay que entender lo que está haciendo Irán. Irán es macabro. Irán es tan macabro como sus aliados. Si no se entiende que no es Irán, Rusia, China, Corea del Norte, que hay un eje y que Irán es solamente un concepto frente a otro concepto. Israel es un concepto, democracia occidente, reverdecer los desiertos. Irán, ¿qué es? Yihad, lucha permanente. Son conceptos. Si lo llevas a Rusia, es el mismo. Lo llevas a Corea del Norte, es el mismo. Esto es mucho más grande que Israel contra Irán. Por eso nos interesa tanto, más allá de que seamos judíos, católicos, agnósticos, musulmanes, budistas, confucionistas o lo que fuese. Nacho, te agradezco un montón, ya llevamos casi una hora, así que no Se quiero me pasó robarte más tiempo. rapidísimo. Eso pues la pasó bien. Volando, volando. Bueno, me alegro pila, a mí me encanta charlar contigo, intercambiar. Insisto, acá no estamos debatiendo ni tratando de ponernos de acuerdo, Sí. estamos intercambiando Es para más, no tratar estamos ni de... siquiera cerca de estar de acuerdo y eso es maravilloso. Y eso es lo que es la diversidad, es lo divertido de la diversidad, lo valioso. ¿Mm? Yo todavía no sé si estoy de acuerdo conmigo. Quiero dejar eso en claro, quiero dejar Yo eso en claro. analíticamente siempre parto de la idea de que no estoy de acuerdo con lo que estoy pensando. Perfecto. Muy bien. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Y para la próxima me encantaría poder hacerte, en lugar de una charla así, una nota sobre tus trabajos y lo que tenés para hacer en el futuro, porque es muy interesante. Para quien no sepa, sos uno de los que escribe muchas veces para los videos de Fonseca. Ujú. eh, Así que hay muchas cosas para hablar que no hemos hablado y que son, al menos para mí, muy interesantes. Cuando vos quieras, siempre es un gusto. Un abrazo grande y Abrazo gigante para vos. termino como termino todos
los videos Am Israel High.